José, ¿por qué El Hobbit? Bueno, la película del Hobbit me ha vuelto en un sentido a un momento muy especial en mi vida cuando mis hijas eran pequeñas. Recuerdo cómo les leíamos cuentos, recuerdo de leerles Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, también de Winnie the Willows de Kenneth Graham y por supuesto el Hobbit de Tolkien, entre otros muchos libros. Recuerdo lo bien que lo pasábamos leyendo acerca del Hobbit, esta historia acerca de Bilbo Bolsón, Gandalf y los enanos, y posteriormente pues hemos disfrutado ya juntamente pues cada uno por nuestro lado leyendo o releyendo algunos de nosotros El Señor de los Anillos y también viendo las películas de Peter Jackson sobre El Señor de los Anillos, y la verdad es que teníamos ya muchas ganas de ver las películas sobre el Hobbit. La que se ha estrenado pues es la primera de una trilogía de películas. ¿Cómo llegaste a conocer la obra de Tolkien? Bien, en mi caso, curiosamente, yo llegué a la literatura de Tolkien a través de uno de sus amigos, C.S. Lewis. Fue precisamente leyendo acerca de la vida de C.S. Lewis que descubrí también la figura de Tolkien. Tolkien fue una persona a la que admiraba profundamente C.S. Lewis, y mucho más que eso, fue alguien que Dios usó para que C.S. Lewis volviera a la fe cristiana en la que había sido educado. Hay un momento importante en la vida de C.S. Lewis en la que él tiene una conversación hasta altas horas de la madrugada con Tolkien y con otra persona llamada Hugo Dixon, en la que Tolkien le hace ver que él, cuando lee acerca de lo que es un sacrificio en la mitología pagana, se emociona y lo siente. Pero cuando lo lee en los Evangelios, pues se queda indiferente. Tolkien le hace ver precisamente a Lewis que quizás ese mito de un sacrificio ocurrió alguna vez en la historia, y eso es justamente lo que realizó Jesucristo. Aquello pone a C.S. Lewis a pensar acerca de estas cosas, y finalmente, bajo esta influencia y también bajo el hecho de que hay realmente mucha base para creer en la historicidad de los Evangelios, C.S. Lewis abraza esa fe cristiana en la que había sido educado. Como estaba diciendo, hay una gran amistad entre Tolkien y C.S. Lewis, y hasta el punto de que la primera persona a la que se lee El Hobbit es C.S. Lewis. Y es precisamente C.S. Lewis el que anima a Tolkien a que publique El Hobbit. De hecho, algunos dicen que si no hubiera sido por C.S. Lewis, Tolkien jamás se habría atrevido a publicar el Hobbit. Por tanto, es muy curioso esta relación entre estos dos autores de literatura fantástica, de cuentos de hadas. ¿Y qué podemos decir del Hobbit mismo? Tolkien tuvo que recurrir pues, a corregir exámenes para de alguna manera obtener algún otro ingreso para su creciente familia, y en medio de estar corrigiendo estos exámenes, algo que era bastante aburrido para Tolkien, pues él puso los ojos en el suelo y de repente le vino esta historia del Hobbit, ¿no? Estas criaturas que habitan en agujeros, pero que son agujeros que están bastante limpios, que son pequeños y que tienen pelos en los pies. Una historia que al principio la hizo como una diversión para sus propios hijos, pero que fue creciendo hasta convertirse en primer lugar en el Hobbit y después en la gran saga que conocemos como El Señor de los Anillos. Sin embargo, muchas personas rechazan este tipo de literatura, como si la imaginación, como si los cuentos no fueran algo importante. ¿Es esto verdad? Recientemente en el cine del Ateneo veíamos un corto del japonés Osamu Tezuka que se llamaba Sirena, en el que se pone de manifiesto la gran importancia que tiene la fantasía y cómo hay muchas personas que ciertamente la ven como nada más lejos de la realidad. El mismo Lewis tiene una frase preciosa cuando nos dice: algún día seremos lo suficientemente mayores como para volver a leer cuentos de hadas. Y esto es porque realmente los cuentos de hadas nos hacen ver la realidad que hay detrás de toda la realidad. El hecho
de que cuando somos capaces de ver las cosas en un mundo de fantasía, pues nos damos cuenta de cómo son las verdaderas realidades que tenemos que afrontar cada día, lejos del despiste que puede venir a nuestra vida, precisamente porque vemos la complejidad del mundo. En este mundo de los cuentos de hadas, en este mundo de fantasía, claramente aparece el bien y el mal con perfiles muy nítidos que nos permiten apreciar las cosas y darnos cuenta de que realmente esa es la realidad que hay en nuestro mundo igualmente, a pesar de toda su complejidad. Entonces, ¿qué es un cuento de hadas? Son relatos que nos hablan de situaciones y personajes sobrenaturales que existen en una tierra imaginaria. Son de una naturaleza colectiva y muchas veces épica, es decir, hay batallas y hay grandes luchas y grandes valores que se ponen de manifiesto, como decía hace un momento, de una manera muy clara y nítida, y ese vehículo precisamente de esta literatura de fantasía nos permite apreciar con toda claridad esa realidad. Por tanto, el cuento de hadas realmente nos está transmitiendo al mismo tiempo un mensaje que tiene que ver mucho con nuestro mundo, porque nos está hablando realmente de lo que en todo momento nosotros tenemos que afrontar, la verdadera realidad de que hay un conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué pueden enseñar los cuentos de hadas? Bueno, tenemos que darnos cuenta de una cosa muy importante de entrada, y es el hecho de que los cuentos de hadas buscan principalmente pues entretenernos, encandilarnos, pero al mismo tiempo que hacen esta función, y es la primera función ciertamente que deben tener, en la sencillez con la que nos están presentando sus conflictos en estos mundos imaginarios, pues nos están presentando justamente lo que es la verdadera realidad que hay incluso en nuestro propio mundo, que llamamos el mundo real. En cuanto a la literatura misma de Tolkien, como también se podría decir en un sentido de Lewis, realmente lo que se está señalando es el poder esclavizador del mal. Esto es algo que aparece con toda claridad en El Señor de los Anillos, por medio de ese anillo de poder, que realmente está simbolizando pues esa esclavitud del mismo pecado, y cómo es algo que atrae irremisiblemente a todos. Es algo que también aparece de alguna manera en El Hobbit, no tanto en esta película que se acaba de estrenar, pero sí conforme vamos leyendo este cuento, pues nos damos cuenta de que es algo que aparece ahí, y aparece claramente simbolizado pues en ese poder que se apodera normalmente de los dragones, de Smaug en este caso, que es esa codicia y ese anhelo por la riqueza, algo que tienta, como podemos ver al leer El Hobbit, también a los mismos enanos e incluso al mismo Bilbo Bolsón. Por tanto, realmente nos está Tolkien transmitiendo una idea que es muy bíblica, muy del apóstol Pablo, el hecho de que realmente hay un poder que nos esclaviza, que es el poder del pecado, y un poder que nosotros no podemos combatir por nosotros mismos, que necesitamos ayuda que venga de fuera para poder enfrentarnos. Esto es una visión también que grandes pensadores en la historia de la Iglesia recuperaron para nosotros, como puede ser Agustín de Hipona, y ciertamente es uno de los grandes mensajes de la Reforma protestante del siglo XVI, el hecho de que realmente hay un poder que nosotros no podemos vencer, que es el poder del pecado, y que ciertamente está maravillosamente reflejado en esta literatura de Tolkien. ¿Cuál es, a tu parecer, el tema principal de esta primera película, El Hobbit, un viaje inesperado? Bien, como decía hace un momento, creo que el tema de la codicia, de los efectos de la codicia, es algo que aparece en todo lo que es El Hobbit, es algo que está muy de moda en nuestros días. Nos estaba hablando del hecho de que hay este Hobbit, Bilbo Bolsón, que se encuentra llevando una vida de quietud y de tranquilidad en su propia casa, y de repente recibe una visita inesperada de Gandalf, un mago, y posteriormente de una serie de enanos que van a cambiar para siempre su propia vida. Le proponen una aventura que finalmente acepta, una aventura en la que se embarca con unas ciertas reticencias, pero que al final le lleva a arrostrar una serie de peligros de los que sale indemne, pero cuando regresa finalmente pues no va a ser la misma persona, y algo que ha acontecido durante esta visita inesperada y este viaje inesperado. Tolkien, a diferencia de Lewis, no era muy dado a encontrar mensajes cristianos en su propia obra.
Aún así, yo creo que podemos de alguna manera rastrear algunos temas cristianos en lo que Tolkien nos está proponiendo. En particular, en cuanto a esta película, esta primera parte del Hobbit, yo creo que lo que se nos está aquí diciendo es justamente lo que es para nosotros nuestra propia experiencia con Dios, el hecho de que es algo inesperado. Muchas personas creen que Dios es alguien a quien nosotros buscamos y anhelamos encontrar, pero más bien la experiencia que muchos tenemos de Dios es todo lo contrario, es más bien Dios el que viene de una manera inesperada a nuestras propias vidas e interrumpe lo que nosotros hubiéramos con las mismas. En ese sentido, ese es un tema que aparece constantemente en la Biblia. Por ejemplo, el profeta Isaías se hace eco de esa realidad cuando nos dice en Isaías capítulo 65, versículo 1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Vemos cómo Dios se revela a aquellos que no le están buscando. La Biblia nos dice que esto es precisamente la gracia de Dios, el hecho de que no es porque nosotros busquemos a Dios que podemos conocerle, sino porque Él ha venido a buscarnos a nosotros. Nosotros estamos perdidos y sin esperanza y sin embargo Dios tiene misericordia de nosotros. Y de alguna manera lo que Dios hace es irrumpir en nuestra vida y cambiarla completamente. Este es uno de los grandes temas que está tratando precisamente la Escritura y que de alguna manera pues, está reflejado en este viaje que emprende Bilbo Bolsón. También el hecho de que emprenda esta aventura, este viaje, pues de alguna manera nos está hablando de lo que es la vida misma, el hecho de que realmente la vida es como una aventura. Y también este es un tema que aparece con frecuencia en la literatura cristiana. Cuando se habla del cristiano en este mundo, pues también se hace eco de la Escritura, del hecho de que realmente puede ser presentada de esta manera. Hay otro texto también muy interesante que podemos leer ahora, que es el que encontramos en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 13, cuando se nos habla de Abraham y de Sara, y se nos dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Realmente la aventura de Bilbo Bolsón es una aventura en la que él puede ser considerado como un extranjero y un peregrino, como alguien que se encuentra fuera del hogar, pero que tiene una misión que ha de realizar. Por tanto, también aquí podemos ver una cierta alusión a lo que es la misma vida cristiana. Por otro lado, creo que con mucha más fuerza podemos pensar en lo que es la providencia de Dios. Hay un sentido de la providencia también aquí en el Hobbit. El hecho de que, aunque ellos tienen que arrostrar esos peligros en estas aventuras que han emprendido, hay siempre alguien que les ayuda, aunque es de una manera tantas veces inesperada. Encuentran fuerzas y ánimo y ayudas donde no lo esperaban. Por tanto, nos está hablando también del hecho de que, aunque nosotros muchas veces no lo veamos, Dios está siempre a nuestro lado, que todo lo que nos acontece, pues hay una mano protectora, una mano que guía todas las cosas, y cuando uno tiene esa visión, pues puede afrontar realmente la realidad desde otro punto de vista, porque sabe que es Dios mismo el que está detrás de todo. Esto también es un tema que aparece constantemente en la Escritura. El hecho incluso de que cuando no entendemos las circunstancias en las que nos encontramos, sabemos que Dios tiene un propósito para lo que nos está pasando. Y esto es lo que parece también que apunta en el Hobbit. No estamos solos en esta lucha que estamos emprendiendo aquí, y finalmente pues ellos pueden llevar a cabo esa aventura, completar esa misión que habían emprendido y ver que realmente había unas fuerzas detrás de ellos que son las que les protegieron y las que les encaminaron de esa manera. ¿Quieres decir alguna cosa más acerca del Hobbit? Bueno, no solamente con respecto al Hobbit, sino en realidad con respecto a cualquier cuento de hadas o literatura fantástica, pues yo animaría a la gente a leer este tipo de literatura, a realmente profundizar, a hacerlo también con nuestros hijos, con todos nuestros seres queridos, porque podemos encontrar realmente un momento para disfrutar y también para pensar en esa realidad que está detrás de toda realidad, el hecho de que ciertamente hay un Dios que es el que controla todas las cosas.